Tengo información de última hora. Hace unos minutos se confirmó que al menos 10 personas se encuentran atrapadas bajo tierra en una mina de carbón ubicada en Agujita, municipio de Sabinas, en Coahuila, Hidalgo. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que fue comisionada especialmente por el presidente López Obrador para atender la emergencia, se presentó una inundación en 3 pozos comunicados en una mina de arrastre, lo que generó el reblandecimiento de las paredes al interior y ocasionó que los trabajadores quedaran atrapados. Al menos 3 ya fueron rescatados con vida y trasladados a un hospital del IMSS a Sabinas, Coahuila. De acuerdo con las autoridades, el incidente se registró a la 1 de la tarde con 35 minutos. Y es que esta mina donde trabajan estos mineros es apenas de un ancho de 1.5 centímetros, de 1.50 centímetros, con una profundidad de 400 metros. ¿Puede creer lo que es eso? Que entran prácticamente parados a un fondo donde en eso se les cruzó este deslave y este desagüe. En su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador informó que la Sedena implementa el plan DN3 y que al lugar llegaron 92 elementos de la Secretaría junto con especialistas y 4 binomios caninos. Al lugar fue enviada Laura Velázquez Alzúa. Ella es la Coordinadora Nacional de Protección Civil y hago contacto esta noche con mi compañero corresponsal. Me dice, más adelantito, en unos minutitos lo vamos a tener porque está trasladándose de un lugar a otro en este punto de Coahuila y hemos tenido pues problemas con la comunicación en las últimas horas, en los últimos minutos, que ha estado dando su reporte para todos los espacios informativos del Heraldo. Más adelante vamos a volver con él. Por lo pronto, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, lamentó lo ocurrido e informó que personal de los 3 órdenes de gobierno trabajan para rescatar a los mineros. Y en su cuenta de Twitter, familiares de las víctimas de pasta de conchos en 2006 se pronunciaron sobre el incidente. Destacaron que prevalece la falta de inspecciones, la complicidad de las empresas y la desprotección de los trabajadores, y recordaron que la demanda principal siempre ha sido la exigencia de rescate de cuerpos y medida de no repetición. Incluso hicieron un llamado al Estado mexicano a realizar las diligencias necesarias y a revisar las condiciones de la minera. Es que Coahuila ha sido realmente pues parte de tragedias. ¿Quién no recuerda la de hace 17 años de pasta de conchos, donde quedaron atrapados 65 trabajadores que laboraban en una minera de Grupo México? Y a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, no se pudo recobrar los cuerpos de cada uno. Las familias siguen pidiendo a las autoridades que ayuden al rescate. A 17 años, el presidente López Obrador en el año 2020, es decir, hace 2 años, se comprometió a que iba a rescatar cada uno de estos 65 cuerpos. Sin embargo, a 2 años de distancia, eso no ha ocurrido, y quienes están al tanto de esta información, tanto representantes de derechos humanos como familiares de las víctimas, pues han dicho que no hay una consistencia en los trabajos de rescate, y aunque el presidente López Obrador había quedado de ir por lo menos cada medio año hasta este momento, han dicho los representantes de las familias, así como los propios integrantes de las familias de estas 65 víctimas, que no hay hasta ahora una disposición para ir por los cuerpos a los que se comprometió el gobierno federal actual. Es una situación
muy complicada la que se está viviendo allá, y es que ahora que ocurre esta nueva tragedia, la gran pregunta que nos hacemos es si realmente se trata de un caso que pudo haberse evitado o si realmente se trata de condiciones naturales, pero por lo que dicen los familiares de las víctimas de pasta de conchos, es que sigue habiendo toda una incapacidad en la infraestructura y que son pues prácticamente abandonados a su suerte los trabajadores para estar en las labores de las minas. Vámonos ahora sí con nuestro compañero Alejandro Montenegro hasta Coahuila, quien nos tiene toda la información de última hora. Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues cambiaron las cosas en los últimos minutos. Ya hay un comunicado formal de parte de las autoridades federales en el que habla ya hasta hace unos minutos de 10 casos de compañeros mineros ahí, entre ellos que pues desaparecieron lamentablemente en esta catástrofe. Así es, Alejandro. Inicialmente, pues por la tarde, la cifra preliminar que se había dado a conocer había sido de 9 personas que presuntamente habían quedado atrapadas. Después surgieron otras versiones, se dijo que eran 11, luego se dijo que eran 8. Finalmente, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emite un boletín en el que afirma que son 10. Finalmente, las personas que permanecen atrapadas a estas horas de la noche en este pozo que lamentablemente termina inundado después del colapso en esa zona, en el pozo, en el municipio de Sabinas, Coahuila, más específicamente en la villa de Agujita, acá en Coahuila, en la región carbonífera. Hay otras 3 personas que fueron hospitalizadas, te comento, Alejandro, de acuerdo con información del IMSS, fueron trasladados a la Clínica 24 de Nueva Rosita, muy cerca de donde ocurrieron los hechos. Ellos habrían salido por su propio pie de este accidente y pues todavía continúan a estas horas de la noche el rescate de las personas que permanecen atrapadas. No se ha dado más información sobre este tema y pues estamos esperando a ver qué ocurre con esta situación. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer que este pozo en específico donde ocurrieron los hechos empezó a laborar apenas en enero de este año y hasta este momento no tenía ninguna denuncia por alguna anomalía, y es que pues hay que precisamente revisar las causas de este accidente, como ya tú lo comentabas. Precisamente sobre ese tema el fiscal general del estado, Gerardo Márquez, que ya se encuentra en la zona, dio a conocer que se abrió ya una carpeta de investigación para tratar en primera instancia de dar con los propietarios de este desarrollo minero, entrevistarlos, obtener toda la documentación necesaria para determinar si hubo alguna responsabilidad precisamente en este tema. Desgraciadamente cada vez son más frecuentes este tipo de accidentes mineros, sobre todo aquí en Coahuila, en la región carbonífera. Para no ir más lejos, el año pasado ocurrió uno muy parecido cerca en el municipio de Musquis, donde también ocurrió una inundación y un derrumbe, y ahí lamentablemente 7 trabajadores perdieron la vida. Entonces, pues yo creo que habrá que estar pendientes en esta ocasión de ver cuáles fueron las causas que originaron este accidente que mantiene a 10 trabajadores atrapados a estas horas de la noche, Alejandro. Es muy prematuro para tener una versión que pueda darnos precisamente el origen de la problemática. Sin embargo, por los antecedentes que hay, pues es que las empresas mineras pues prácticamente no tienen en buenas condiciones a sus colaboradores, y lo que importa ahorita en este momento, en este caso, son los cuerpos de estas 10 personas que ojalá con estas labores de rescate, entiendo que hay cerca de 100 elementos del ejército mexicano trabajando a marchas forzadas, con perros, con equipo, para dar con las víctimas, pudieran recuperarse vivas, Alejandro. Sí, definitivamente, ya lo comentó el gobernador del estado, Miguel Riquelme, la prioridad ahora mismo es el rescate de estas personas que están atrapadas, pero pues sí, como bien lo comentas, hay muchas irregularidades que se presentan en estos pozos, algunos que son ilegales. Precisamente la organización Familia Pasta de Conchos ha denunciado
en muchas ocasiones que no trabajan con las medidas de seguridad necesarias, muchos pozos que no están registrados ante el IMSS, aunque este no sea el caso, porque según dijo el propio IMSS, este pozo en particular sí está registrado ante el IMSS y paga sus cuotas regularmente, pero hay muchos otros pozos que actúan de manera ilegal y por lo tanto las autoridades no pueden o no tienen conocimiento para inspeccionarlos y definitivamente ponen en peligro a sus trabajadores y bueno, pues en este caso, aunque todavía falta por definir si hubo alguna responsabilidad, pues en otras ocasiones se ha demostrado que no trabajan con las medidas de seguridad necesarias y eso propicia este tipo de accidentes, Alejandro. Alejandro Montenegro, muchas gracias. En caso de que ocurra información de última hora, por favor, háznoslo saber si es que eso pasa de aquí a las 11 de la noche que estamos en las noticias de la noche. Claro que sí, Alejandro. Muy buenas noches. Buenas noches. Y para platicar sobre este tema, hago contacto ahora con Cristina Auerbach, defensora de los derechos humanos de familia Pasta de Conchos. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro, a tus órdenes. Cuéntenos qué es lo que está viendo en este nuevo caso, además de que hay todavía el rescate pendiente de 65 mineros atrapados en Pasta de Conchos. Bueno, en Pasta de Conchos son 63. Pero bueno, mira, yo creo que hay varias cosas que se dicen en voz alta, pero a veces como no se tienen los conocimientos, bueno, no todos nacemos sabiendo de minería, pues no entendemos la profundidad de lo que está pasando. Fíjate, por ejemplo, son ahorita más de las 10 de la noche y ni siquiera se sabe cuántos están atrapados. A las 2 de la tarde eran 9, nosotros comunicamos 9, después la Secretaría del Trabajo dijo son 8, ahora dice otra institución dice no, son 10, bueno, pueden ser hasta 12. Primero, ¿por qué no se sabe 8 o 9 horas después de esto? Porque ni siquiera hay una lista en ese centro de trabajo de las personas que entran a trabajar. Imagínate la gravedad. No hay una lista. Entonces tardan 10, 12 horas en tratar de construir una lista de quienes estaban adentro, porque ni siquiera eso se registra, primero. En segundo lugar, no se cayó en el pozo, no hubo un caído, no, fue una inundación. ¿Por qué se inunda el pozo? Porque tú imagínate que tienes un taladro que tiene una punta de 10 metros. Y con ese taladro lo que haces es barrenar es hacer un agujero de 10 metros, ¿sí? Pequeño. Haces ese agujero o varios agujeros y entonces puedes saber si a 10 metros hay gas o hay agua, ¿sí? Avanzas 3 metros y vuelves a barrenar para mantener una pared de 10 metros que salvaguarde la vida de los mineros. ¿Qué es lo que pasa? Y esto está en la ley, no es un acto de buena voluntad, esto está en la ley. Obviamente no barrenaban, lo mismo que pasa en rancherías. Y entonces empiezan a avanzar y a comerse la pared que los divide de los mantos de agua o los mantos de gas. Y por eso suceden las desgracias. Es decir, aquí no hay accidentes, aquí hay siniestros porque no se mantienen las medidas de seguridad. Ahora, la Secretaría del Trabajo dice, tiene 8 meses trabajando, pero nadie lo denunció. Voy a ver un momentito. La Secretaría del Trabajo no tiene por qué inspeccionar solo cuando se denuncia. Este área de trabajo, fíjate cómo la conocemos en la región, y lo conocen sus inspectores, la conocemos como la milpa, desde hace años, porque salen ahí pozos de carbón, esos tiros verticales, pocitos, salen como si fueran siembra, y aparecen y desaparecen. Es un lugar que durante muchos años, cuando trabajábamos juntos, y coadyuvábamos nosotros con la Secretaría de Trabajo, íbamos hasta 2 veces a la semana, íbamos en la madrugada porque se metían en las madrugadas a trabajar, a sacar a la gente para que no trabajaran. Y durante años lo estuvimos haciendo y no murió nadie. Pero resulta que hace 3 años la Secretaría del Trabajo decidió que ya no íbamos a coadyuvar nosotros, que ya no iban a hacer sus inspectores búsquedas con nosotros, solo cuando nosotros denunciáramos. Pero nosotros no podemos ir a los centros de trabajo sin la Secretaría del Trabajo. Y estas son las consecuencias. Entonces ahora dice, pues no me lo denunciaron, lo lamento mucho, pero no es responsabilidad de la sociedad las tragedias en las minas del carbón, sino de la Secretaría del Trabajo, que está obligada a inspeccionar. Lo lamento mucho. ¿Tanto la federal como la local o ambas? Es federal. Obviamente lo ideal sería que entre ambas, porque no están pudiendo, ¿verdad? Pero la minería es de ámbito federal.
Sí, lo que comentaba hace ratito es que es una superficie de 1.5 metros el ancho y De una diámetro, sí. profundidad de Ujú. casi 400 metros. No, Para no, entender un son poco, 60, este tiene 65 metros. Tú imagínate un hoyo en la calle, o sea un agujero de 1.5 metros y 65 metros de profundidad. Y el agua que subió, que llenó estos tres pozos, subió hasta 30 metros. Entonces imagínate la cantidad de agua que hay ahí. ya. Entonces, por lo que usted conoce, por lo que ha ido a hacer inspecciones directamente a las mineras, esto es parte de una negligencia tanto de la empresa como de la autoridad. Absoluta. ¿Y quién es la Absoluta. empresa? Porque no se sabe. Fíjate nada más. Resulta que se han presentado dos muchachos jóvenes a decir yo soy el dueño del pozo. Uno de ellos sí tiene registrados trabajadores a su nombre, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que hay una empresa X que tiene un contrato con CFE, ¿no? Por 50 millones de pesos. Pero esa empresa no da de alta a los trabajadores en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque si pasa algo le pueden quitar el contrato de CFE. Entonces, la empresa es tuya. Tú tienes el contrato con CFE, pero me dices, oye, Cristina, yo te doy una lana y tú lo registras en el Seguro Social. Si pasa algo, yo te doy el dinero para que lo arregles, pero a mí no me quitan mi contrato de 50 millones de pesos. Entonces, a este muchacho le dijeron los rescatistas, a ver, muy bien, ¿tú eres el dueño? Sí, hazme el mapa de la mina, porque no hay mapas. Imagínate, no hay mapas. Y no supo hacerlo, no supo decir. Dijo, tú no eres. Y entonces la fiscalía le está tomando declaración, porque es un prestanombres. Y al rato llega otro muchacho y dice, no, la verdad yo soy el dueño. Ah, muy bien, hazme el mapa. No, pues tampoco lo sé. Pues tampoco eres. Imagínate la gravedad. Imagínate la gravedad del caso. A 10 horas del siniestro, no conocer la empresa, no conocer el nombre de los desaparecidos en este momento y no conocer el nombre de quienes han sido rescatados, pues es que algo no está bien y no es el único caso, Cristina, No. en las distintas mineras que hay allá. ¿Alrededor de cuántas tienen detectadas que puedan estar en estas circunstancias? Ah, muchísimas. O sea, yo calculo que de los... CFE acaba de entregar como 54 contratos, me parece. Para que te des una idea nada más, no hay 54 minas. ¿Qué quiere decir? Que hay minas como estos pozos que tienen dos empresas trabajando, una en la mañana y una en la tarde, y es el mismo centro de trabajo. Primero. Segundo, cuando CFE adjudica, porque no son licitaciones, los adjudica, no le pide a la Secretaría del Trabajo que revise los centros de trabajo. CFE les pide que cualquier autoridad, incluso una empresa privada, certifique que el centro de trabajo cumple con las normas de seguridad y higiene. Hazme el favor. No hemos aprendido nada, gobiernos del PAN, gobiernos del PRI, ahora el gobierno de Morena, y estamos en las mismas circunstancias. Y estamos en las mismas circunstancias y es la misma situación de cuando pasa de Conchos. Entonces realmente es muy indignante, muy doloroso ver que no importa quién gobierne, que están dispuestos a seguir sacrificando la vida de los mineros por el carbón. Es la explotación del recurso por la explotación a causa o a costa de las vidas humanas. Sí, y es que ni siquiera es que sería muy grave explotación. Es que aquí la gente se muere, por Dios. No es que se te eche a perder una producción, es que se mueren las personas. Y no les importa. Y vas a ver que va a salir CFE, yo te puedo apostar mi nombre, que sale CFE a decir que no compre ese carbón, como lo hizo en las cuevas de rancherías. Y sabes que ya le volvieron a dar contrato a las mismas cuevas de rancherías, a la misma área, con otro nombre. Y no han sacado, hace un mes no habían salido las multas de la Secretaría del Trabajo a rancherías. No se han pagado las indemnizaciones. Y las pensiones a las familias de rancherías de hace un año son de 3,600 pesos mensuales. Cuando las de Pasta de Conchos hace 15 años fueron 3,200 pesos. ¿Qué quiere decir? Que con un gobierno que se dice de estar del lado del pueblo y de los trabajadores, las viudas son más pobres ahorita que cuando estaba Felipe Calderón. Pues vamos a irnos enterando seguramente de los nombres y de la situación, cómo ocurrieron los hechos.
a partir de los testimonios de las personas que ofrezcan a los medios de comunicación y no porque la autoridad dé a conocer todos los datos debido a que, como dice, no los tiene hasta este momento. Sí, y tampoco, yo digo que nos pueden ayudar muchísimo los medios de comunicación, así como se dice en el tema de las empresas y del lavado del dinero y del narcotráfico y de todo, que dicen, sigue la pista del dinero, aquí hay que seguir la pista del carbón. Todo este carbón que se saca es para CFE. Este carbón no sirve para las carnes asadas ni para los anafres, sirve para generar electricidad. Y esta electricidad que utilizamos todos se saca de las minas de carbón de Coahuila donde mueren estos mineros. ¿Tiene que ver algo el senador Guadiana, Armando Guadiana, en estos negocios? En este no, él tiene sus propias minas y él fíjate, Armando Guadiana siempre dice que él desde hace años no le vende a CFE porque él no tiene conflictos de intereses, ¿no? Lo dijo hace un par de semanas porque ahora quiere ser candidato, creo que por tercera vez, ¿no? Pero resulta que quien le vende carbón a CFE es una empresa contratista de él que le trabaja las minas. Entonces, él no vende, claro, no aparece Armando Guadiana, ni aparece el nombre de su empresa. Es el mismo caso de ahorita. Aparece otra empresa con otro nombre que le vende a CFE. Pues la misma historia, desafortunadamente, que hace 17 años, donde a partir de la tragedia se va a ir conociendo la triste realidad que se vive allá en Coahuila, y a pesar de que ya la conocíamos, pero que en este tiempo se nos olvidó como sociedad y pues no se diga a las autoridades por el simple hecho pues de obtener el recurso. Y yo de verdad me molesta mucho, me enoja mucho que la Secretaría del Trabajo diga que nadie le denunció esos pozos. No es trabajo de nosotros hacer las denuncias. De hecho, nadie debería tener por qué hacer denuncias si las minas operan en buenas condiciones, ¿no? Y supongo que como cualquier negocio que se abra, se tiene que reportar ante la autoridad y la autoridad tiene que mandar supervisores. No, fíjate que no. Y esa es una renuncia que hizo la misma Secretaría del Trabajo cuando la reforma laboral de 2015. Y no lo ha vuelto a poner, y eso lo puede poner en sus propios reglamentos. Si tú abres un centro de trabajo a nivel federal, tú no estás obligado a informar a la Secretaría del Trabajo. Por eso la Secretaría del Trabajo siempre dice que no sabe nada, porque ninguna empresa está obligada a informar. Pero existía en el reglamento esa condición, y lo que me dice es que se desapareció con la reforma. No, mira, en esa reforma pasaron muchas cosas. Primero, en esa reforma se iban a prohibir este tipo de minería. Y la gente del PRI con Rubén Moreira, una vez que pasó, no me acuerdo si fue de la de diputados a senadores o de senadores a diputados, no me acuerdo, que se aprobó y se traslada a la siguiente Cámara, eliminaron ese párrafo, llegó mutilada, cuando ya se había aprobado que se prohibían los pozos. Y luego, lo que sí es que la Secretaría del Trabajo tampoco puede cancelar centros de trabajo, solo puede suspender, ¿sí? Cuando yo iba con los inspectores y el centro de trabajo estaba en condiciones terribles, no podía cancelarlo, no podía restringirlo porque tenía que hacer una inspección para poderlo restringir. Una inspección duró una semana. Y lo único que podía hacer era sugerir que sacaran a los trabajadores. Y entonces, en cuanto nos íbamos, los volvían a meter. Pues es una situación lamentable la que nos revela aquí en las noticias de la noche, teniendo los antecedentes que ya existen y que todavía no están resueltos, y que estos negocios, por llamarlo de esa forma, se pongan a trabajar sin estar bien reglamentados y dados de alta ante la Secretaría del Trabajo, y que la Secretaría del Trabajo a la vez no haga nada por reglamentarlos. Mucha chamba la que tienen en el Congreso de la Unión y la que van a tener los candidatos que ya empiezan a moverse con todo, porque el próximo año hay elecciones allá en Coahuila. Claro, pero esto es ámbito federal, ¿no? Entonces siempre se avienta la pelota unos a otros. Es como muy complejo del tema de la minería, porque hay permisos que los otorgan los municipios. Pero, por ejemplo, el municipio de Musquis ahorita está gobernado por una alcaldesa que es de Morena, que tiene minas de carbón.
Tú dime si no dará los permisos sin preguntar. ¿Usted ha podido platicar con alguien del gremio, de la gente que conoce, que esté ahí en este momento en la mina donde ocurrió la tragedia? Sí, sí, por eso tengo la información, sí. ¿Con quiénes ha platicado? No, es que no puedo decir, Pero quiénes son trabajadores, son empresarios. Son gente que está en el rescate. Ya. ¿Y le han dicho si está ahí la secretaria del Trabajo? No, no está. No está. De hecho, la secretaria del Trabajo estaba en San Luis Potosí, Alejandro Salafranca estaba en San Luis Potosí y hace un rato creo que volaban aquí a la Ciudad de México. No han llegado a la mina. Pues uno pensaría, después de todo lo que ha ocurrido, que por lo menos debería de estar ahí junto con las autoridades locales. Déjame decirte algo. Ya anunciaron que llegaron 100 de la Guardia Nacional con 2 caninos, o no sé cómo les llaman a sus perritos, y que ya va Protección Civil y que ya ellos van a hacer el rescate. Ellos no hacen los rescates lo hacen las empresas que se llaman Minerales del Norte y Minera Río Escondido, que son las empresas del carbón de Altos Hornos de México. Son los únicos que tienen especialistas en rescate minero en minas de carbón. Después de Pasta de Conchos han muerto más de 120 personas. Todos han sido rescatados y nunca una vez fue Javier Lozano porque quería campaña, pero a Rancherías mandaron otra vez Guardia Nacional, a Protección Civil, a todos. Hay una semana cuando ellos no hacen el rescate. Lo hace la gente de ahí. Entonces yo digo, ¿por qué no, en lugar de gastar ese despliegue de dinero de gente, por qué no lo inviertes en inspeccionar? ¿Sabes cuántas camionetas hay para inspeccionar 50 minas? 2. Pues muy bien, Cristina Por Dios. Auerbach, la verdad es que nos sacude con toda esta información que nos revela de alguien que ha estado muy de cerca, y no vamos a quitar el dedo del renglón para seguir esto, aunque haya sido en esta tragedia, pero lo peor sería quitar los ojos otra vez después de lo sucedido. Sí, cada vez que quitan los ojos lo que pasa es que se vuelve a sacrificar a los mineros, ¿no? Sí. Entonces yo sí les pido que le sigan la huella al carbón. Que tenga buena noche y hasta luego. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.